Buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Esta noche de sábado ya, hoy estamos viviendo ya la noche del sábado. Estamos ya viviendo el 26 de octubre del año 2024 y queremos darles una cordial bienvenida a este espacio, a este seminario del santuario que hemos iniciado, que estamos estudiando, un sencillo seminario porque va dirigido hacia los niños, pero es un mensaje que debe de impactar a chicos y a grandes, a niños y ancianos, a jóvenes, adultos, a todos por igual. Es un mensaje maravilloso cuando nosotros entendemos y comprendemos la esencia, la razón por la cual existe el santuario, existe la doctrina, la enseñanza. Doctrina quiere decir enseñanza, la doctrina, la enseñanza del santuario. Entonces nosotros estamos parados, firmes. Y entonces ahí, cuando nosotros comprendemos esto, se cumple lo que el apóstol Pablo dice: ¿y quién podrá separarnos del amor de Cristo? Nadie, nadie, cuando hemos entendido perfectamente el mensaje del santuario. Y por eso estamos dando este sencillo seminario que va dirigido a los niños, pero que es importante que todos nos acompañen, adultos y ancianos, jóvenes, niños, todos. Por favor, inviten y ayúdenos a compartir este video. Ayúdenos a compartir e inviten, que los viernes estamos llevando a cabo este seminario del santuario. Y ahorita estamos comenzando un poquito tarde porque tuvimos que predicar, pero por lo general, como ya teníamos este compromiso, por lo general lo estamos haciendo temprano del sábado. Recuerden que, bueno, por acá el sol se está ocultando temprano. Así que les damos a todos una cordial bienvenida y también les deseamos un feliz sábado. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar al Señor. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, la bendición que nos das de poder invocar tu nombre, de poder sentarnos a los pies de Cristo Jesús para estudiar tu palabra en estos momentos. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo y permite que podamos comprender, Señor, el maravilloso mensaje del santuario. Bendice a los niños que nos acompañarán, a los adultos, a los jóvenes, a todos aquellos, Señor, a quienes llegue este maravilloso mensaje y que podamos compartir este mensaje con aquellos que no lo conocen. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una retroalimentación de lo que ya estudiamos y para continuar adelante, porque es importante estar repitiendo, recordando, porque esto es algo que nosotros debemos de tener bien claro y bien presente, fresco siempre en la mente. Estamos estudiando el asunto del santuario y dijimos que el ministerio sacerdotal constaba, aquí en el ministerio, en el santuario terrenal, constaba de dos partes o dos servicios. Número uno, dijimos, el servicio diario o continuo. Eso es lo que dice Éxodo. Recuerden que todo lo que estamos diciendo lo dice la Biblia. No es lo que yo estoy inventando, no es lo que la Iglesia Adventista ha inventado, no. Es lo que la Biblia contiene, lo que la Biblia está enseñándonos. Entonces, el ministerio sacerdotal constaba de dos partes o dos servicios. Número uno, el servicio diario y continuo. Y número dos, el servicio anual o día del juicio, día de la expiación, el Yom Kippur o borramiento de pecado, purificación del pecado, limpieza o quitar pecado. Es lo que dice Levítico 16, 1 al 34. Muy bien. Entonces, el servicio diario y continuo, que es una de las partes, uno de los servicios del ministerio sacerdotal, el servicio diario o continuo tenía dos modalidades también. También tenía dos modalidades. Número uno, servicio diario a favor de toda la nación, sin excepción de persona, raza, sexo o condición social. Es decir, no se hacía excepción de nadie. Todos los que estaban ahí dentro del pueblo de Dios estaban, participaban, eran contemplados dentro de este servicio diario a favor de toda la nación. Por eso lo dice así con toda claridad, de toda la nación, sin excepción
de nada de lo que acabamos de mencionar. Entonces, ese servicio diario continuo, dijimos, tenía dos modalidades. Número uno, servicio diario a favor de toda la nación. Número dos, el segundo servicio diario o la segunda modalidad del servicio diario o continuo era el servicio diario de carácter individual. Es una sola persona. Aquí el individuo como persona, donde el pecador, la persona que pecaba se sentía conmovida y tocada por el Espíritu Santo, entonces iba y buscaba a un sustituto que era un corderito sin mancha, sin contaminación, sin defecto, es decir, lo más acercado a la perfección. Entonces, cuando él iba, se presentaba ante el sacerdote. Acuérdense que era servicio diario continuo. Es importante porque siempre había oportunidad para el pecador arrepentido. Entonces se presentaba ante el sacerdote, llevaba su corderito, que era el sustituto, y ese corderito simbolizaba, por supuesto, a Cristo Jesús, y anunciaba, recuerden que la ley ceremonial surge debido a que el pecado entra. Y cuando el pecado entra, entonces la ley ceremonial, los requerimientos de la ley ceremonial pedía el sacrificio del corderito, que simbolizaba, era un símbolo de Cristo Jesús, era un tipo de Cristo Jesús, y Jesús era el antitipo. Y decía que un día se iban a encontrar ese tipo y ese antitipo, y entonces iba a alcanzar cumplimiento la ley ceremonial, y hasta allí iba a llegar. Pero mientras tanto señalaba a Cristo, y por eso el pecador llevaba al sustituto, que era un corderito, y cuando estaba delante del sacerdote ahí en el altar del sacrificio, ponía sus manos sobre él, confesaba sus pecados y se los transfería al animalito, al corderito, y entonces lo degollaba, y ya a partir de ahí entraba el trabajo del sacerdote. Es decir, el sacerdote ya tomaba la sangre, iba al lugar santo, la asperjaba 7 veces, y entonces ahí depositaba los pecados ya perdonados del pecador. Por eso era importante el servicio diario de carácter individual. Ahora, la pregunta que hacíamos y que estuvimos resaltando bastante el viernes pasado, ¿por qué era necesario el servicio diario o continuo? ¿Por qué? ¿Por qué? Se nos ha enseñado, hemos estudiado el santuario, se nos ha enseñado, a los niños se les enseña que las partes que se compone el santuario, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, los diferentes muebles que componían, que estaban dentro del lugar santo, del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo, pero eso no nos lleva a ningún lado. Eso no tiene mayor trascendencia más que aprender eso. La esencia del santuario, de la intercesión sacerdotal, es mucho más sublime. Entonces, ¿por qué era necesario el servicio diario o continuo? Entonces decíamos, y la respuesta es porque la ley requiere lo siguiente para que el hombre sea justificado o aceptado. Requería 4 cosas o 5 cosas específicamente, pero noten bien. Número 1, obediencia perfecta y perpetua. Número 2, dijimos, ¿se acuerdan? Carácter perfecto. Número 3, una vida justa. Número 4, una naturaleza sin pecado. Pero ¿quién tiene eso? ¿Quién tiene eso? Nadie lo tenemos. No tenemos. Por eso era importante el servicio diario continuo. Por eso era importante la intervención sacerdotal, el oficio del santuario. Entonces, la quinta cosa que exigía la ley, si no tienes todas esas 4 cosas, entonces vas a morir, la segunda muerte, la paga del pecado. Eso es lo que dice la Biblia con toda claridad. Ahora, el ser humano, dijimos, no tiene esto, y eso solo lo podía lograr por medio del servicio diario simbólico. Por eso era importante, porque no tenía eso, pero cuando iba y participaba del servicio diario continuo, entonces se le podían acreditar esas 4 cosas y todo cambiaba. Ahora, 2 veces al día se realizaba el servicio diario a favor de la nación, y consistía en el servicio matutino y en el servicio vespertino. Era tan importante, tan necesario,
que se realizaba dos veces al día, el servicio diario matutino y el servicio diario vespertino. Eso es lo que dice Éxodo. Recuerden que todo lo que estamos diciendo aquí lo dice la Santa Biblia. Ahora, el encargado de realizar el servicio diario de principio a fin a toda la nación era el sacerdote. Ese servicio general era el sacerdote. Pero como el sacerdote, dijimos, era un personaje, una persona común como nosotros, terrenal, antes de oficiar y pecador, antes de oficiar a favor del pueblo, debía presentar su propio sacrificio por sus pecados y porque era un pecador como cualquiera de nosotros. Ahora, note bien, el sacerdote trabaja con los siguientes elementos. El sacerdote, no se confundan con el sumo sacerdote. Dijimos, número 1, el incienso. Eso lo dice el libro de Éxodo. El incienso, y ya más adelante vamos a ver dónde se preparaba el incienso y por qué se preparaba ahí. Todo tiene un simbolismo, todo tiene una razón de ser, porque todo nos va a apuntar a Cristo Jesús. Ahora, número 2, aceite para las lámparas, y también vamos a ver dónde se preparaba el aceite. Y número 3, el cordero. Número 3, el tercer elemento con el que trabajaba el sacerdote era el cordero. Dijimos, número 1, incienso. Número 2, el aceite para las lámparas. Y número 3, el cordero, que debía ser acompañado de flor de harina, aceite y vino para la libación, es decir, la ofrenda. La libación es una ofrenda en sacrificio, de acuerdo a lo que dice Éxodo 29:40. Y todo sacrificio debía ser salado, se debía salar, se le debía poner sal. Y número 4, el cuarto elemento con el que trabajaba el sacerdote era el pan de la proposición. Más adelante vamos a comenzar a entrar al simbolismo de todos estos elementos. Muy bien, entonces el servicio anual o día de la expiación, dijimos, se realizaba el 10 del mes séptimo, es decir, el mes de Tishri, que comprende los meses de septiembre y octubre, de acuerdo a Levítico 23, 27 y 16, 2 y 29. Ahora, una vez al año, en el gran día de la expiación, dijimos, el sumo sacerdote terrenal entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario terrenal. Note bien, para qué era el trabajo sacerdotal, la intercesión sacerdotal en el día de la expiación, para purificación del santuario. Los pecados que estaban ahí eran el santuario era purificado de todos esos pecados que se iban acumulando durante el año. No es que ahí hasta ese momento se le perdonaba el pecado. No. El pecado, cuando el pecador iba, llevaba su sustituto, en ese momento confesaba y pedía perdón, en ese momento el Señor le perdonaba. Pero, si el Señor puede revocar el pecado, si finalmente no afligía su vida. Note bien, en ese día, en el día de la expiación, el sumo sacerdote terrenal porque ese día del día de la expiación era un día de ayuno, de aflicción, de reflexión. Se vivía como si fuera sábado, porque no se hacían trabajos seculares, puesto que se reunían alrededor del santuario y estaban analizando su vida, pensando, orando al Señor y entregándose plenamente, pidiendo el perdón de los pecados, porque más adelante vamos a ver por qué razón era es importante este asunto, porque ¿por qué tenemos que estar pidiendo perdón? Ahora, el sumo sacerdote terrenal realizaba el día del juicio simbólico. El sumo sacerdote era el que intervenía, pero primero, así como el sacerdote cuando oficiaba para el servicio general, el servicio diario para toda la nación, el sumo sacerdote el día de la expiación también tenía que primero realizar la expiación por sus propios pecados y el de su casa. Ahora, el sumo sacerdote en el día de la expiación trabajaba con los siguientes elementos. Solamente estamos recordando lo que ya vimos el viernes pasado, pero debemos de tener fresco esto. El sumo sacerdote en el día de la expiación trabajaba con los siguientes elementos. Dijimos, número 1, incienso. Acuérdense, el incienso siempre está presente y es importante y ahorita lo vamos a ver. Número 2, con un becerro para su propia expiación, para la propia expiación del sumo sacerdote
y un carnero para el holocausto. Acuérdense que dijimos que la palabra holocausto proviene del griego holocauston, que se compone de holon, que significa completamente, y causton, que significa quemado. Es decir, el holocausto era una ofrenda que se quemaba completamente, todita, no quedaba nada. Y número 3, 2 machos cabríos para la expiación del pueblo y un carnero para el holocausto. Entonces, aquí lo estoy presentando de manera general, pero ahorita van a ver. Entonces dijimos, los elementos con los que trabajaba el sumo sacerdote en el día de la expiación son, número 1, incienso, número 2, un becerro para su propia expiación y un carnero para el holocausto. El holocausto dijimos que es una ofrenda que se quemaba totalmente. Y número 3, 2 machos cabríos para la expiación del día, para la expiación, del pueblo, y un carnero para el holocausto. Terminaba con una ofrenda. Ahora, dijimos el viernes pasado que la ceremonia del día de la expiación se ligaba con el servicio de la tarde, el servicio vespertino, el servicio diario vespertino. Ahora, vamos a ver un recorrido, aunque se hace de manera general, no entramos en detalles, pero cuando estudiemos el capítulo 16 de Levítico, vamos a ver los detalles. Entonces, el recorrido del servicio anual simbólico del día de la expiación. Número 1, fíjense bien, en el atrio, el sumo sacerdote estaba en el atrio primero, es decir, en el patio, los niños recuerdan perfectamente bien eso. Entonces estaba en el atrio, en el patio, el sumo sacerdote. Ahí se echaba la suerte sobre los machos cabríos y se sacrificaba al becerro se sacrificaba al becerro y al macho cabrío para Jehová. Todo se hacía en el atrio. No sé, ahora nosotros para echar suerte echamos un volado, jugamos a un disparejo, no sé cómo se hacía en ese tiempo para decidir cuál macho cabrío iba a representar a Azazel y cuál era para Jehová. Pero se hacía eso en el patio. Ahí se echaba suertes, ahí se sacrificaba el becerro y al macho cabrío para Jehová. Ahora, número 2, fíjense bien, el recorrido. Estamos en el atrio, en el patio, ahí está todavía. Ahora, número 2, se dirigía en el lugar santísimo, se debía presentar el incienso y la sangre. Así que el recorrido, noten bien, está el sumo sacerdote en el atrio, en el patio. Después se tiene que dirigir al lugar santísimo, pero para ir al lugar santísimo, primero tiene que pasar por el lugar santo y después llegar al lugar santísimo. Ese era el recorrido. Ahora, fíjense bien, aquí lo que voy a leer tiene que ver con el sacrificio, en primer lugar, que el sumo sacerdote ofrecía para él y para su familia para poder estar apto para oficiar y presentarse delante del Señor. Pero primero tenía que ofrecer el sacrificio para él. Ahora, fíjense bien lo que dice, noten bien lo que dice, y esto lo estamos recordando, lo que vimos el viernes pasado, pero tenemos que seguirlo recordando, tenemos que seguirlo enfatizando. Fíjense lo que dice Levítico 16, 12 y 13. Fíjense bien, verso 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. ¿Quién iba a hacer eso? El sumo sacerdote. ¿Qué iba a hacer? De las brasas que estaban en el altar del sacrificio, en un recipiente, le iba a poner esas brasas. Las brasas son esos leños o carbones que están al fuego, al rojo vivo. Esos son los que iba a poner en un recipiente especial. Dice, después tomará un incensario, en el incensario, lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, es decir, del incienso, y lo llevará detrás del velo, es decir, al lugar santísimo. Iba a agarrar dos puños del incienso, y entonces se iba a dirigir al lugar santísimo. Y recuerden que para dirigirse al lugar santísimo tenía que pasar primero por el lugar santo y llegar al lugar santísimo. Ese era el recorrido: atrio, patio, lugar santo, lugar santísimo, detrás del velo. Verso 13, ahora noten lo que dice el verso 13 de Levítico 16. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, es decir, el incienso, agarrar esos dos puñitos de incienso y los va a poner en las brasas. Y la nube, cuando ese incienso cae sobre las brasas que están al rojo vivo, entonces se levanta un perfume, una nube de perfume agradable,
y entonces iba a cubrir el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto. ¿Y por qué iba a hacer eso? Dice que está sobre el testimonio para que no muera. Está sobre el testimonio, es decir, está sobre la ley de Dios. El testimonio es la ley de Dios para que no muera, porque la ley condena al pecador y porque allí se manifestaba la presencia de Dios Padre en la Santa Shekinah. Entonces ese humo simbólicamente, esa aroma, esa nube aromática del incienso protegía, no podía ver el arca, el propiciatorio, lo protegía al sumo sacerdote cuando estaba ofreciendo el sacrificio, el servicio por sí mismo y por su familia, por sus pecados. Y entonces cuando eso ocurría, ya el sumo sacerdote quedaba capacitado para presentarse ante el Señor. Entonces regresaba otra vez. Ahora, note bien, número 3, ya dijimos, número 1, está en el patio, en el atrio, echa suerte, hace los sacrificios y se dirige al lugar santísimo y sucede todo eso que acabamos de mencionar. Eso es, dijimos, para su propia expiación, para su propio servicio, a favor de él. Y número 3, nuevamente en el atrio se debía transferir los pecados del macho cabrío emisario. Aquí ya se brinca un poquito, porque cuando el sacerdote, déjeme explicar, cuando el sacerdote hace esto del incienso, entonces regresa por la sangre que ya los sacerdotes le habían ayudado cuando hizo el sacrificio de ponerla en un recipiente, y regresa al atrio para buscar la sangre, y vuelve a regresar al lugar santísimo, y entonces rocía la sangre 7 veces, y entonces regresa otra vez al atrio, al patio, y entonces hace una transferencia no monetaria, sino de pecados al macho cabrío, al que le tocó la suerte de ser el macho cabrío emisor, perdón. Y entonces ahí hagan de cuenta que saca los pecados que están en el santuario, esos que se acumularon durante todo el año, y se los deposita al macho cabrío que representa a Azazel. Y número 4, y para finalizar, en el mismo atrio se sacrificaba al cordero para la reconciliación. Así terminaba, y entonces después seguía el servicio diario vespertino. Ahora, lo último que mencionamos es que los que se beneficiaban ese día de la expiación eran todos aquellos que habían participado en el servicio diario durante todo el año para obtener el perdón de los pecados, y entonces tenían asegurado lo siguiente. Eran 3 cosas. Número 1, borramiento de sus pecados. Número 2, la conservación de sus nombres en el libro de la vida. Y número 3, quedaban reconciliados con Dios. Qué maravilloso, porque entonces hay la importancia de la intervención sacerdotal. No tiene ningún sentido que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario si no existe esta participación, esta intercesión. Ahora, el santuario terrenal, vamos a ver el santuario celestial. El santuario, aquí esto ya no lo estudiamos, ya no alcanzamos a verlo el viernes pasado. De aquí vamos a seguir un poquito más. El santuario celestial. El santuario terrenal fue el santuario del pacto antiguo, el pacto viejo, dicen algunos. Así lo que dice Hebreos, capítulo 9, verso 1. El santuario celestial es el santuario del nuevo pacto, lo que dice Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2. Ahora, el propósito, escuchen bien, porque esto ya es nuevo, esto no lo estudiamos la semana pasada, aunque nuestros niños, con nuestros niños ya lo estudiamos, pero lo volvemos a estudiar y a estudiar y a estudiar y a repasar para que quede bien fijo y bien fresco. Perdón. Escuchen bien, el propósito del santuario terrenal o pacto antiguo era enseñar al hombre, escuchen bien, por medio de símbolos, cómo podía ser justificado y aceptado. Acuérdense que ya la ley requería 4 cosas para poder ser aceptados o justificados, y ninguno de nosotros tenemos esas cosas, pero
Entonces el propósito del santuario terrenal o pacto antiguo era enseñar al hombre por medio de símbolos cómo podía ser justificado o aceptado ante Dios y cómo sus pecados podían ser perdonados. Escuchen bien esta palabra: diariamente. Diariamente. Aquí no hay de que una vez lo hice y ya no. Esto es diario, es continuo. Acuérdense, palabra clave. Yo decía, así también aprendemos de la gran obra de expiación del día del juicio, porque el santuario terrenal es una copia exacta del santuario celestial. Y este mensaje es ignorado por la gran mayoría de los seres humanos. Y por eso tenemos que darlo a conocer, por eso tenemos que enseñarlo de manera sencilla, así como por eso a mí me gusta enseñárselos a los niños, porque yo se los enseño como si se los estuviéramos enseñando a un niño. Y los niños son tremendos, los niños son capaces, no crean que los niños no aprenden, lo aprenden mejor que un adulto y lo asimilan mejor que un adulto, porque ellos son puro corazón. Entonces, vamos a ver ahora los símbolos y con esto terminamos. A ver, alcancemos a terminar de analizar los símbolos del santuario terrenal. El altar del sacrificio o del holocausto que estaba en el atrio, en el patio, a donde se sacrificaban los animalitos, era un símbolo de la cruz, donde Cristo fue crucificado y muerto. Eso simbolizaba el altar del sacrificio. Apuntaba y señalaba que un día Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. Es decir, es un símbolo de la cruz. Número 2, la fuente de bronce. Es a donde se lavaban los sacerdotes. El agua que contenía, escuche bien, el agua que contenía era un símbolo de la obra del Espíritu Santo. El agua simbolizaba la obra del Espíritu Santo. Es decir, la fuente de bronce que contenía esa agua, y esa agua simbolizaba a la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos una fuente, y si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces el Espíritu Santo está obrando maravillosamente esa agua. Ahora, número 3, el atrio, o sea, es el patio. Escuchen bien, escuchen bien lo que voy a decir, para que podamos entender qué simbolizaba el atrio, el patio. El atrio o el patio, todo el trabajo, escuchen bien, todo el trabajo que los sacerdotes y el sumo sacerdote realizaban en el atrio, en el patio, escuchen bien, era un símbolo de la obra que Cristo hizo en esta tierra. Era el evangelio en símbolos, es decir, todo lo que hacía, y más adelante vamos a ver lo que hacían los sacerdotes. Bueno, porque Jesús lo hizo fuera del lugar santo y del lugar santísimo. Todo eso el trabajo que hacían los sacerdotes y el sumo sacerdote, que lo realizaban en el atrio, era un símbolo de la obra que Jesús hizo aquí en la tierra. Es decir, era el evangelio en símbolo, simbolizaba el evangelio, la obra de Cristo Jesús, el ministerio que Cristo Jesús realizó ahí en el atrio, en el patio, es decir, fuera del santuario, no dentro del santuario. Más adelante vamos a ver lo importante que el Señor Jesús hizo, pero el atrio, todo lo que hicieron los sacerdotes y el sumo sacerdote simbolizaba el evangelio que Cristo Jesús realizaba. Muy bien. Número 4, el incienso. Escuchen bien el asunto aquí. El incienso era molido en el atrio por los sacerdotes. Era preparado en el atrio, es decir, fuera del altar, fuera del atrio, no en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Era preparado en el atrio, en el patio. Y entonces el incienso, escuchen bien, era un símbolo de la vida de obediencia, escuchen bien, perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, que Cristo iba a vivir en esta tierra como hombre y antes de presentarse en servicio. Y esto es maravilloso, si lo entendemos, es profundo, porque
El Señor, acuérdense que cuando el pecador, el hombre pecaba, tenía que buscar un sustituto. ¿Y quién era el sustituto? Exacto, el cordero un sustituto. ¿Y a quién simbolizaba el sustituto, ese corderito? Simbolizaba a Cristo Jesús. Pero para que Cristo Jesús, escuchen bien, para que Cristo Jesús fuera capaz, fuera apto, mejor dicho, estuviera capacitado, fuera apto para oficiar, o en este caso como cordero, para ser sacrificado, entonces tenía que haber tenido una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos aquí en la tierra. Y cuando Cristo vino a esta tierra, entonces él tuvo una obediencia perfecta y perpetua a los mandamientos de Dios. Y acuérdense que la ley requiere de nosotros esa obediencia perfecta y perpetua. Y nosotros la tenemos, no la tenemos, pero Cristo la tenía, sí la tenía, y entonces nos las va a dar. Por eso es importante, repito y enfatizo, el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús. Por eso es importante la doctrina, la enseñanza del santuario. No se trata solamente de que se hizo un santuario, que había un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo, que había un altar del sacrificio, un lavastro, que había una mesa con panes, un candelabro, un altar del incienso, y que estaba el arca del pan. Eso no nos lleva a ningún lado si no tenemos la esencia del mensaje del santuario. Entonces, noten bien, voy a repetir y con esto termino esta parte del incienso. Número 4 dijimos, el incienso era molido en el atrio por los sacerdotes, era preparado en el atrio, fuera del santuario. Era un símbolo de la vida de obediencia perfecta y perpetua. ¿A qué obedecía? De que los mandamientos de Dios, que Cristo iba a vivir en esta tierra como hombre y antes de presentarse en sacrificio. Por eso el corderito tenía que ser sin mancha, sin contaminación, es decir, rayando a la perfección, porque debía ofrecer una vida de obediencia, ¿qué cosa? Perfecta y perpetua. No me voy a cansar de repetir esto porque es maravilloso. Y aunque ya lo sabemos, cada vez que lo mencionamos, se siente una emoción maravillosa. Ahora, número 5, pero no me puedo estar deteniendo tanto. Yo me pudiera pasar aquí hablando toda la noche, pero no me van a aguantar, entonces se van a fastidiar y no los queremos fastidiar. Número 5, el aceite puro de olivas. Fíjense bien, el aceite que se le ponía al candelabro para que estuviera alumbrando, el aceite puro de olivas machacadas con el que se hacían arder las lámparas continuamente, lo dice Levítico. Todo lo que yo estoy diciendo dice la Biblia. Era un símbolo del Espíritu Santo, de acuerdo a Zacarías, y un símbolo, escuchen bien, de la lluvia temprana, esa que sirve para sembrar y para que brote la semilla. Entonces el aceite se preparaba afuera, también en el atrio, fuera del lugar santo, el lugar santísimo, se preparaba en el atrio por los sacerdotes, y entonces eran machacadas las olivas y simbolizaba el Espíritu Santo y también la lluvia temprana. ¿Cuándo recibimos nosotros la lluvia temprana? Cuando nos bautizamos, y entonces el Espíritu Santo comienza es decir, recibimos el Espíritu Santo y simbolismo también de la lluvia temprana, y entonces el Espíritu Santo nos va a capacitar para poder vivir una vida acorde. Acuérdense que entramos en el proceso de la justificación y de la santificación, y el Espíritu Santo nos va santificando, y entonces la lluvia tardía nos va a capacitar a nosotros para poder terminar la predicación del evangelio, pero no nos vamos a meter en eso. Número 6, el cordero era un símbolo de Cristo, ustedes lo saben perfectamente bien. Ahora, quiero enfatizar, ya no me faltan dos símbolos, quiero enfatizar lo siguiente. El cordero tenía dos funciones, escuchen bien. Número 1, tenía dos funciones. Número 1, el cordero era ofrenda.
Debía ser perfecta, lo que dijimos hace un momento, sin defecto alguno, porque simbolizaba la vida de obediencia perfecta y perpetua, escuchen bien, de Cristo a la ley de Dios. El Cordero era un sustituto en la vida. La vida manchada de pecado en el hombre es sustituida, escuchen bien, por la de sin mancha de pecado de Cristo. Es decir, fíjense bien, lo que la ley me está exigiendo a mí, el Señor me lo da. Yo tengo una vida manchada de pecado, pero Jesús como ofrenda, pone a mi favor esa vida que Él vivió aquí cuando estuvo aquí en la tierra, sin pecado, fue obediente, una obediencia perfecta y perpetua a los mandamientos de Dios, lo que yo no puedo hacer. Entonces el Señor Jesús me lo acredita a mi favor. Número 2, el Cordero, dijimos, tenía dos funciones, ofrenda, y número 2, sacrificio. Debía morir porque la paga del pecado es la muerte segunda, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, y en Apocalipsis el apóstol Juan. Ahora, el Cordero era un sustituto y garante en la muerte. Escuchen bien, el hombre debía morir. El sustituto, ¿quién era? El Corderito, y ese sustituto simbolizaba a Cristo Jesús. Por lo tanto, el Cordero era un sustituto y garante en la muerte. Me sustituía y me daba una garantía. El hombre debía morir a causa de sus pecados, pero la muerte de Cristo, escuchen bien, sustituye la muerte del pecador. De igual manera, la deuda impagable, pues nadie la puede pagar con nada, del hombre pecador, es pagada por Cristo, quien fue el que pagó esa deuda impagable para el hombre al hacerse su garante. ¿Qué significa garante? Garante significa que da garantía, y se usa también como sustituto, es decir, el Señor nos da la garantía y nos sustituye en una sola palabra. Muy bien, y terminamos con el número 7, el último símbolo, que es el pan. El pan de la proposición, esos panes que estaban ahí en el lugar santo, que se preparaban cada semana y se cambiaban cada sábado. Amasado con aceite de oliva, sal, agua, y asado fuera del santuario. Acuérdense, una vez a la semana. Era un símbolo, escuchen bien, por eso estoy aquí enfatizando todo esto. Era un símbolo, el pan era un símbolo. Dicen, ay, es que el pan simboliza a Jesús. Sí, simboliza a Jesús, pero noten bien la profundidad del símbolo. Era también un símbolo de la vida, de obediencia perfecta y perpetua de los 10 mandamientos que Cristo como hombre vivió en la tierra a favor del hombre caído. Eso simbolizaba el pan. Por eso es importantísimo entender y comprender la profundidad de los símbolos. Nada más decía, es que la luz simboliza a Jesús, el aceite simboliza al Espíritu Santo, el pan simboliza a Cristo, yo soy el pan de vida. Dice, sí, efectivamente, pero ¿en qué consiste? ¿Por qué? ¿Qué debemos entender cuando Jesús dijo eso? Pues debemos entender que era un símbolo de la vida de obediencia perfecta y perpetua de los 10 mandamientos que Cristo como hombre vivió aquí en la tierra, y en el atrio, en el patio. Acuérdense, todo eso es lo que hizo el Señor Jesús ahí en el atrio, si fuera del lugar santo y lugar santísimo, y que esa vida de obediencia perfecta se la acredita a favor del ser humano pecador, que no tenemos nada que ofrecer y que nunca lo vamos a tener, solamente a través de Cristo Jesús. Bueno, queridos hermanos, queridos niños, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado por el momento. El próximo viernes, si Dios nos presta vida y salud, vamos a seguir estudiando este sencillo y maravilloso mensaje del santuario. La verdad que cuando somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo, podemos entender y comprender este mensaje y apasionarnos y llenarnos de gozo por lo maravilloso que Dios es con cada uno de nosotros. Somos miserables, estábamos perdidos totalmente, pero cuando Cristo hace todo esto, inicia todo esto, entonces la luz de la esperanza brilla delante de nosotros. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor.
Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos, te glorificamos, Señor, porque tu misericordia es grande, tu amor es maravilloso, porque aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Señor. Y ahora nos ilustras este maravilloso plan de salvación a través del ministerio sacerdotal, en primer lugar aquí en la tierra, y en segundo lugar, Señor, lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial, pero debemos entender qué tuvo que hacer y qué tuvo que pasar antes de que Él pudiera intervenir por nosotros, Señor. Y lo estamos estudiando, ya lo comenzamos a saborear, Señor. Te rogamos que tú nos permitas seguir adelante con tu ayuda y con tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendice a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los niños que nos han escuchado, que se han gozado también en el estudio, y permite que tu Espíritu Santo pueda trabajar maravillosamente en sus vidas. Lo rogamos en Jesús, lo agradecemos en Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, queridos niños, pues mañana, el próximo viernes, primeramente Dios, nos estaremos viendo nuevamente, siguiendo, disfrutando de este maravilloso mensaje. Y en la mañana del sábado vamos a seguir con el estudio del mensaje de los tres ángeles. Ayúdenos a compartir este video, este mensaje, para que muchos puedan llegar a conocer el maravilloso mensaje y el maravilloso amor, el maravilloso plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, que disfruten del sábado y Dios les guarde maravillosamente en esta noche.